Bueno, entonces empecemos a mirar estos. Entonces, lo que decía el primer problema es que teníamos una cantidad de discos que teníamos que repartir entre una cantidad de gente y lo que queríamos saber es exactamente cuánta, pues como de cuántas formas podemos hacer esa repartición. Entonces aquí un poco la idea es, pues si yo tengo una cantidad de discos y una cantidad de personas a quienes repartirle, pues tengo como todas las diferentes formas de repartirle a cada una de las personas, entonces pues tengo que mirar todas esas posibles combinaciones y entonces aquí la clave de esto es que yo realmente lo que estoy haciendo es como repartiendo los discos con reemplazo. Entonces ahí lo único que tengo que hacer es pues eso. Eh, y este sería el código para eso. Entonces, tengo que ir leyendo hasta que se me acabe el input, que era con 00, y después simplemente voy por cada uno de los discos eh, que tengo que repartir y multiplicando la cantidad de sobrinos a los cuales se los tengo que repartir, y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? Sí, da lo mismo. Sí, lo importante es que pues, esa era la fórmula que tocaba usar. Digamos que eso era lo que tocaba saber. Entonces, de las matrices, el segundo problema lo que nos decía es que nos estaban dando una organización de las matrices y queríamos ver si esa matriz tenía una división equitativa o no. Y esa división se definía por, voy a tener si tengo una matriz de n por n, entonces voy a tener n divisiones donde los números alrededor de cada uno de los números pues tienen que ser continuos. Entonces tengo que tener una región de un solo número. Entonces aquí, y esas regiones tienen que tener tamaño n. Entonces aquí esto funcionaba porque pues tengo un caminito de 5 donde todos están continuos compartiendo uno de los lados, y aquí esto no funciona porque los cuatro no tienen, en el segundo ejemplo, los cuatro no tienen un camino de celdas contiguas para poder pasar de uno a otro. Entonces lo que tocaba hacer básicamente con este problema era dos cosas. Lo primero que era difícil, que era leer la matriz, que era enredado, pero una vez habiendo leído la matriz, yo lo único que tenía que hacer era pararme en cada una de las casillas y ver qué estaba pasando a los lados. Y ir moviéndome por esas para asegurarme que para cada una de las casillas tenía un número, pues una casilla marcada con el mismo número, que eso me iba a dar las casillas y poder contarlos. Entonces, la primera parte de este problema, que era lo realmente difícil, digamos que una vez ya habiendo podido leer la matriz, que no era obvio cómo se tenía que leer, pues simplemente tocaba hacer esa revisión, esa era la parte fácil. Entonces, aquí la parte difícil del problema era hacer esta lectura. Entonces, pues básicamente aquí lo que estamos haciendo es leyendo la matriz leo cada una de las líneas de los números que me están dando y tengo que ir cuadrando el número de acuerdo a las posiciones que me están dando en la matriz. Y una vez ya tengo la matriz de ida, el resto sí es fácil. Simplemente tengo que ver como cuál es la posición de la matriz y si para cada una de las posiciones de la matriz en las cuatro direcciones en las que me podría mover, tengo alguno de los números que son continuos. Si no tengo ningún número contiguo, entonces quiere decir que ese número tiene que estar en una isla y entonces ya ahí todo fallaría. Y si no, pues sigo revisando. Y eso lo tengo que revisar para todas las posiciones de la matriz y al final, pues de acuerdo a lo que me dé esto, o respondo que todo está bien o respondo que todo está mal. ¿Preguntas de este? No, no miré. Sí, sí, lo voy a revisar.
Listo. El tercer problema era el de esta generalización de las matrioscas, que lo que me estaba diciendo es, me van a dar una lista de números y yo tengo que ver si puedo cómo encajar los números que siguen en la lista a partir de uno de los números el número que me están dando. Y la condición que tengo que cumplir es esta de acá, que todos los números que estén encajados sumen menos que el número sobre el cual los estoy encajando. Entonces, eso es simplemente lo que tengo que revisar y el resto es un poco cómo está el ordenamiento de los números. Entonces, este problema en general, este tipo de problemas donde tengo que contar cosas, es fácil medirlo con un stack. Entonces, un poco esta es la idea. Tengo todos los números que tengo que meter. Entonces, aquí estoy empezando con, tengo que meter tengo el número 9 donde voy a meter cosas. Cada menos es como un abrir una muñeca y cada positivo es cerrar esa muñeca. Entonces, lo que me tengo que asegurar que la suma cuadre, que los... y que esté balanceado. Entonces, que si abro una muñeca, puedo cerrar esa muñeca. Y esa condición de la suma solo se tiene que cumplir un nivel hacia abajo. Entonces, los que están inmediatamente contenidos. Entonces, si yo empiezo a hacer esto, pues el primer número me dice que tengo una muñeca de tamaño 9 y eso queda revisado y me acuerdo que tengo esa muñeca de tamaño 9 dentro, pues como tengo que ver si puedo cerrar esa muñeca de tamaño 9. Después me sale una muñeca de tamaño 7. Esa muñeca de tamaño 7 sí puede ir en la muñeca de tamaño 9 porque la suma es menor que el número, el número que tengo, entonces todo está bien. Después me sale una muñeca de tamaño 2, que también puede ir dentro de esa muñeca porque la suma todavía me cuadra. Y cierro esa muñeca de tamaño 2. Entonces ahí ya no puedo tener más cosas. Dentro de la muñeca de tamaño 9 solamente puedo tener esas dos. Porque además cualquier otra cosa haría que me pasara del 9, entonces no funcionaría. Y tengo que seguir mirando pues todos los números que me quedan y ver en dónde los puedo encajar. Entonces, porque ahora los podría encajar como en cualquiera de los muñecos. Entonces, me aparece el 3 lo podría encajar en la muñeca de tamaño 7 porque la suma cuadra, el 2 lo podría encajar en la muñeca de tamaño 7 porque la suma cuadra y el 1 lo podría encajar en la muñeca de tamaño 7 porque los números todavía cuadran. Todos esos van dentro de esa primera muñeca que debería poner y de aquí en adelante ya solamente tengo números positivos, entonces lo que tengo que revisar es que estén ordenados en el orden correcto. Eso quiere decir que como el último número que leí es el -1, el primero que debería leer es el 1 para que cierre como la muñeca de ese lado. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es balancear paréntesis en este momento. Los menos son paréntesis que abre y los positivos son paréntesis que cierra. Entonces uno va revisando todos esos y todas las cuentas cuadran. Y por eso es que este es uno de los, como de los problemas que uno generalmente hace con un stack, porque balancear problemas, balancear paréntesis es un problema de los lenguajes independientes del contexto y esos yo los puedo reconocer con un stack. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo. Cada vez que me encuentro un menos, pues pongo ese número dentro del stack y cada vez que me encuentro un más, reviso si lo que está en el tope del stack es el número que me encontré y si sí le hago pop. Si no, quiere decir que la cuenta está dañada. Y en la mitad tengo que ir sumando los números para ver si me caben entre las muñecas o no. Esa es la única diferencia, pero el resto lo puedo manejar con un stack. Entonces, esto es lo que toca hacer. Todos estos problemas de esta semana tenían formas chistosas de leerse. Pero pues bueno, eso también sirve para ver esas cosas. Entonces aquí lo único que estamos haciendo los valores, estamos viendo cuál es el valor que tengo, que eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es leer, mientras todavía tenga números por leer, los voy leyendo
y miro a ver qué va pasando con ese número. Entonces, si el número es, si el número es menor que 0, entonces tengo que ver cuál es la suma del número en el que estoy, agregarle ese valor que tengo para que, pues para ver si todavía me cabe dentro de la muñeca en la que estoy. Eh, y si eso pasa, todo está bien y sigo adelante. Y ese sigo adelante desactualizo sobre la siguiente muñeca que sería pues como el siguiente número con el número que tengo actualmente y tengo que cuadrar la suma para eso. Si el número no es menor que 0, quiere decir que estoy cerrando un paréntesis. Y entonces ahí tengo que ver si estoy cerrando el paréntesis adecuado. Entonces aquí lo que estoy verificando es que cuando en la posición actual en la que estoy, que tenga el valor correspondiente al número que me está llegando. Y si eso pasa, pues todo está bien, y si eso no pasa, pues marcaría un error. Y entonces aquí los errores los está marcando cada vez que uno lee un número. Entonces si me encuentro un error, pues simplemente al final digo que tengo un error y eso no es una matriosca generalizada. Y si no tengo un error, pues al final tiene que decir que eso es una matriosca. Pero esa es un poquito la idea de este problema, simplemente tener como un stack que va balanceando los paréntesis. Y la parte de las sumas era pues como una dificultad ahí agregada, pero pues no tenía mayor cosa. ¿Claro este? Esto lo que está haciendo es un automata de pila. Realmente ni siquiera estamos haciendo un stack. Generalmente lo que uno hace con estos problemas es o tener una variable que vaya sumando las cosas, entonces representar el stack con única variable que va sumando y restando los valores, o tener un arreglo que me va diciendo qué está pasando en cada una de las posiciones que voy leyendo, que eso es lo que está pasando en este. Sí. Porque otras cosas son muy lentas. Eh, y yo no tengo esto porque generalmente este tipo de problemas también se pueden hacer recursivos, porque tiene mucho sentido hacerlos recursivos, pero generalmente no pasa, la implementación recursiva no pasa. También se hace muy lenta por las restricciones. Entonces la idea es ir leyendo y ir acordándose de esas cosas. ¿Alguna otra pregunta de ese problema? Listo. El siguiente problema, ¿qué era lo que decía? Entonces nos estaban dando un montón de instrucciones sobre cómo funcionaba una ruleta, pero básicamente yo estoy haciendo una apuesta fija sobre un valor inicial y para esa apuesta fija puedo o ganar o perder 1, 2 o 3 veces lo que estoy apostando. Y están todas las reglas de la ruleta, cómo se paga, cómo se recibe dinero, eso realmente no importa. Y después nos están diciendo, entonces nos van a dar una tripleta de números que dice cuánta plata tiene la ruleta al iniciar el día, como antes de todos los juegos, cuánto vale una apuesta, que la apuesta es fija para todos los jugadores, y en cuánto termina la ruleta al final, al final del día, al final que ya no se hayan hecho más juegos. Y la pregunta es saber si, teniendo en cuenta esas tres tripletas, eso, uno, es una ruleta, es un juego de ruleta, o sea, si eso realmente representa un día de haber jugado ruleta, y cuál es el mínimo, ¿cuál es el mínimo de juegos? ¿Cuál es el mínimo de juegos, el máximo de juegos? Ya no me acuerdo. Sí, el mínimo número de jugadores que pudieron haber jugado en la ruleta. Entonces, esta es básicamente la idea de la información que me están dando. Entonces, aquí mi ruleta empieza con 10.000, mi apuesta tiene que ser de 1.000 y mi ruleta termina con 22.000. 22.000. Entonces, ahora la pregunta es,
si esto es un juego de ruleta o no, si hay alguna combinación de los números de haber sacado alguno de estos valores que me lleve a este número y cuál es el mínimo número de esos que podría ser. Entonces, en este, si yo juego suficientes veces, ya no me acuerdo cómo funciona el pago de la ruleta. No sé si es exactamente el número de veces por esto. Pero si yo juego suficientes veces 1000, puedo llegar a 22.000. Eso es un poco la idea de lo que queremos hacer. Entonces, esto sí sería un juego de ruleta. Y en el segundo caso, eso no es un juego de ruleta, porque si empiezo con 24 y mi apuesta es de 13, no hay ninguna combinación de ganar y perder 1, 2 y 3 que me llegue eventualmente a tener 2. Entonces, como lo que estoy haciendo es a partir de 24 múltiplos de 13, entonces puedo sumar o restar 13, puedo sumar o restar 26 y puedo sumar o restar 13 por 3. Y ninguna de esas combinaciones me va a llevar a que al final pueda tener el 2. Entonces, esa combinación no me sirve. Esas son las cosas que me tengo que dar cuenta. Y pues lo que tiene que hacer el código es simplemente hacer esas combinaciones, como ir mirando si el número concuerda con el número que tiene la apuesta. Si eso concuerda, pues sí debería llegar a una respuesta y después tengo que contarles cuál sería la respuesta. Entonces, eso es lo que está haciendo, em, eso es lo que está haciendo este código. Entonces pues si ya llego al final de los casos no hago nada. Y si no, lo que estoy mirando es cuál es la diferencia entre la plata que termina y la plata que empieza. Eso tiene que ser de alguna forma un múltiplo de lo que es la apuesta. Entonces, si eso funciona, pues todo está bien, y si no funciona, quiere decir que eso no puede representar un juego. Y si realmente estoy representando un juego, entonces ahora lo que tengo que hacer es contar cuál es el mínimo número de personas que eh, pueden haber jugado para llegar a ese resultado. Y si yo quiero minimizar la cantidad de personas que están jugando, pues debería maximizar la ganancia de todas las personas. Entonces eso es lo que está haciendo acá. Y al final, pues simplemente tiene que imprimir esa respuesta. ¿Tiene sentido esto? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo difícil de este problema era realmente leerlo, pero una vez uno ya entendía qué tenía que hacer, es bastante fácil implementarlo. Sí. Puts es como print, sí. No tiene nada raro. Sí, no tiene nada raro. Este es código de los 90, entonces no se ve como C normal, porque esto es de una maratón vieja. Pero sí, no tiene nada raro. Listo. Y el último problema, entonces lo que nos estaban dando era un número racional y tocaba ponerlo en la forma de una fracción continua de estas. Entonces, nada, simplemente toca hacerlo. Esto sí ni siquiera tiene una explicación. Nada, el número racional, todos los números racionales siempre se pueden escribir ahí. Ese es uno de los problemas, de los teoremas que a uno le enseñan en clase de cálculo integral y que pasan por ahí, nunca les pone atención. Entonces lo que queremos hacer es simplemente imprimir esto. ¿Cuál es la dificultad real de este problema? Imprimir. Después de eso, hacer las divisiones no es difícil, porque también es una combinación entre estar dividiendo la fracción y estar sacando el módulo para ir cuadrando todas estas fracciones que van adentro. Entonces, eso es lo que toca hacer. Entonces aquí uno tiene que leer cada uno tiene que leer cada uno de los números, y esto es simplemente una clase para que las operaciones sean más fáciles después.
que no es necesario, pero pues digamos que así está esta implementación. Y después para cada uno de los números lo único que tengo que hacer es tratar de construir como la fracción, como se vería la fracción, porque esto se tiene que ver de, no puse un ejemplo de eso, pero esto se tiene que ver básicamente como un cuadrado donde todos los espacios están representados con un punto, bueno, los números y los signos por los números y los signos y las rayas por rayas. Entonces, eso es lo que queremos hacer y una vez teniendo esto, pues después simplemente tengo que imprimir la matriz. Entonces, esto lo que hace es eso. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer es, para el número racional que estoy dividiendo, tengo que llevar como cuál es la fracción y cuál es el residuo de esa fracción para a partir de ese acomodar la parte de la fracción en la que estoy y construir el número para el resto de la fracción. Entonces, eso es todo lo que está, eso es todo lo que está haciendo acá. Aquí lo que está mirando este ZF, lo que está mirando es si eh, la paridad de la fracción. Eh, y el resto es simplemente ir construyéndolo. Entonces, aquí en este arreglo que yo lo que estoy poniendo es lo que va a quedar pintado dentro de la matriz, los puntos y los números y eso. Y el resto es simplemente ir haciendo las operaciones que tengo que hacer entre el numerador y el denominador para cuadrar las cosas. Eso es básicamente este problema. Eh, ¿qué tiene este problema? Que este es uno de los problemas que gritan programación dinámica, en parte por las restricciones y en parte por lo que tienen que hacer. Entonces, una cosa que dice, ya vuelvan sobre el resto de la implementación, no importa. Entonces, las restricciones dice que mis números P y Q son de 10 a la 20, entonces esos números son grandes, lo que quiere decir que si yo tengo que hacer el cálculo cada una de las veces seguramente va a ser muy lento. Y lo otro que me están diciendo por acá en alguna parte advierte como uno tiene que ir respondiendo en exactamente el número que le van dando. Eso quiere decir que en el momento en el que yo esté haciendo las divisiones, pues cada vez que saco como un pedacito de esta fracción, eso me va a dar un nuevo número racional y puedo tener guardado el resultado para ese número racional. Entonces, esas son las cosas que como que podría ir acordándome. Eh, sí, entonces simplemente es ir construyendo todo solamente por completitud, pero esto realmente no, pues no es código que se vaya a ver, ni es código que sea particularmente interesante, que es lo que hace esa clase. Entonces, esa clase lo único que está haciendo es definir todas las operaciones para las fracciones. Entonces aquí, cuando yo estoy diciendo P dividido Q, lo que estoy mirando es la división dentro de elementos de esta clase. Entonces, esto tiene que definir todos los números en todas las operaciones para poder mirar qué es lo que está pasando con esos números, que es básicamente la resta, la multiplicación, la división, la suma y el módulo de esos números. Pero es simplemente la implementación de la clase. Realmente la solución es este pedacito de acá. ¿Alguna pregunta de este problema? O sea, la parte que el programa se dinámica es ir guardando los números nacionales, ¿no? La parte de imprimir. No, la parte de imprimir no, porque yo tengo que reimprimir para cada una de las fracciones, pero yo también me puedo acordar de eso. Eso sí seguro no está pasando, pero también podría acordarme. Lo que pasa es que gastaría mucha memoria para los números grandes, porque tendría que guardar pues todo ese pedazo de la matriz. Sí. Eh, no, pero entonces podría. No. Imprimir no funciona porque yo tengo que imprimir cuadrando los espacios. Entonces, el resultado de esto tiene que ser
pues es una matriz tal cual. Entonces, de todas maneras, las fracciones están posicionadas de acuerdo a en qué iteración de la fracción, o sea, como todo, tengo que imprimirlo de acuerdo a en qué iteración de la fracción voy. Entonces, dependiendo de la iteración, me voy corriendo más hacia la izquierda o no. Entonces eso no me sirve. Sí, y eso es lo difícil de este problema, como ir cuadrando la forma en la que se imprimen esto.